Dios nos continúe bendiciendo, hermanos. ¿Cuántos pueden darle una sonrisa al que está cerca? Una sonrisa genuina. Bueno, bienvenidos nuevamente. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este tiempo. Ya estamos en el 8º mes, ¿o no? Sí, 8º mes, ¿verdad? Así es que ya hemos avanzado. Amén. Bueno, vamos a ir a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 5 en adelante. Romanos 16, verso 5 en adelante. Dice la palabra del Señor en el verso 5, ¿lo tenemos, hermanos? Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Etaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena, y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre Emilia. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Le damos gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos da de estar delante de tu presencia. Gracias por obrar en nuestras vidas y bendecirnos y manifestar, Señor, tu gracia sobre cada uno de nosotros. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahí tiene varios nombres que puede utilizar, ¿verdad?, para aquellos que están esperando nietos o hijos. Hay varios nombres ahí. Pero la esencia de estos versículos que hemos leído está diciendo el apóstol Pablo, en otras palabras: quiero a estas personas, las amo, y quiero que mi amor sea llevado desde mi corazón al de ellos por medio de ustedes. Así que por favor podrían llevarles estas palabras de mi parte y convertirles en el recipiente donde derrame mi amor a sus vidas. Podemos experimentar o aprender cualquier otra cosa al leer estos versículos, pero no debemos perder de vista lo más importante: el valor que tienen los cristianos y el valor que deben tener los cristianos para nosotros. Amén. Y entonces los cristianos son valiosos para Cristo y deben ser valiosos para nosotros, porque son seguidores de Cristo como nosotros. Y una manera de expresarlo, este aprecio o este valor por los cristianos, es lo que Pablo habla sobre el beso santo. Y segundo, debemos recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo y nuestra unión con Él. En tercer lugar, debemos considerar cómo intensificar el tipo de cosas que más profundamente trae ese aprecio, ese amor o ese cariño que debemos tener los cristianos los unos a los otros. Y una de las cosas que es mencionada acá en el verso 16 dice: saludar los unos a los otros con un beso santo. Entonces es una de las primeras consideraciones. Después de estar hablando acerca del saludo, ahora él menciona algo más aparte del saludo: besen a mis apreciados hermanos en mi lugar. Y si usted hubiera estado ahí, ¿qué hubiera hecho? ¿Hubiera hecho lo que Pablo estaba pidiendo?
Pero ¿qué debemos pensar acerca de este beso santo? Un aspecto importante es que era una costumbre común. Besar a los amigos, besar a los huéspedes, era costumbre generalizada, tanto fuera de la iglesia, ¿verdad? Cuando Jesús fue invitado a comer donde Simón el fariseo, Simón no lo besó, y Jesús, pero había una mujer ahí, que la palabra dice que ungió sus pies y le besó, y Jesús le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa, no me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Usted lo puede buscar en Lucas 7:45. Y era una costumbre cortés, y por eso no fue extraño que Judas saludara también a Jesús con un beso, ¿verdad? Porque era un saludo común, ¿verdad? Entre hombres y mujeres era algo común. En segundo lugar, la característica que tenía es que era santo. Pablo dijo que el beso que los cristianos deben usar debía ser santo. Y hay muchas maneras en que un beso puede ser lo contrario. El beso traicionero de Judas, el beso que se da en un adulterio, una fornicación, o con otra connotación entre hombres y mujeres, o entre hombres y mujeres y mujeres con otra connotación. Pero el beso que está hablando Pablo es un beso que expresa ese amor, el valor que tienen los cristianos ante otros cristianos. Y habla de la pureza, habla de santidad, habla de la profundidad, habla del afecto de aquellos que han sido comprados con la sangre de Cristo y que ahora son hijos de Dios. En tercer lugar, también era un afecto familiar. Este afecto familiar no era algo del romanticismo, ¿verdad? El afecto de un padre a su hijo o de un hijo a su padre, cuando se despiden o cuando se encuentran, era algo que también se daba. También era una demostración física de algo más que palabras, ¿verdad? No solamente expresar palabras, sino con hechos. Las familias saludables no temían tocarse, abrazarse y besarse unos a otros. Era el sello de la seguridad, del amor, la ternura que se manifestaban. Y también estaba condicionado culturalmente. No es un requerimiento obligatorio de manera universal para todos los creyentes en todas partes. Pablo no lo está describiendo como una obligación que está dentro del Evangelio. Él tomó lo que había dentro de la cultura y dijo: háganlo santo. Y puede haber culturas, situaciones donde un beso no comunicaría lo que Pablo estaba expresando. Puede ser un abrazo, puede ser un apretón de manos, y esto posiblemente sí lo haga. Y estaba Pablo mencionando las bases culturales que dan origen al beso santo no son mejores que las que nos dejen sin expresiones físicas, llenas de significado y afecto familiar ante los cristianos. O serían mejores, ¿verdad? Serían mejores que esto. Cuando en un mundo la palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero la palabra de Dios nos llama a hacer lo contrario a esto. Cuando comenzó el tiempo de la pandemia y el distanciamiento físico, muchas personas, y comenzamos a tener reuniones virtuales en todo el mundo, tanto para las iglesias como para las instituciones educativas, aún las reuniones de negocio fueron de manera virtual. Lo que la gente extrañaba es ese contacto físico con los demás, ese contacto personal. Y de cierta manera esto trajo ciertas afectaciones, ¿verdad?, en la salud mental de las personas, que se vieron muchos con ansiedad, con depresión y con otro tipo de alteraciones en su salud mental, debido a esa falta de contacto con otros. No se podía expresar el amor, digamos, de un nieto a su abuelito, a su abuelita, porque se temía en esa contaminación. Pero esa situación que estaba previniendo que se extendiera una pandemia, estaba también desencadenando otro tipo de alteraciones. Ese distanciamiento físico.
Entonces ya no nos saludábamos de mano, ni siquiera de mano, a veces de lejos y a veces con el puño cerrado, ¿verdad? Tocar puño. Todavía lo hacemos. Y no está mal, pero no debemos perder la esencia de lo que Pablo está expresando acá en esta porción bíblica. Pablo quiere que todos los creyentes en Roma y que también nosotros no solo nos saludemos con palabras, sino con expresiones demostrativas, de que podamos expresar a otros, tú eres valioso en Cristo, que podamos expresarle a los demás el valor que tiene en Cristo Jesús para nosotros. Amén, hermano. Y la base del afecto es la muerte de Cristo y la unión que tenemos con Él. Pablo está enfatizando 8 veces. Se refiere a apreciados amigos como estando en Cristo o en el Señor. Vinieron a Cristo, en el Señor, en Cristo, son del Señor, luego del Señor, en el Señor, en diferentes versículos. Pero ¿cuál es la intención de referirse tantas veces a amigos muy apreciados como estando en Cristo o en el Señor? Tiene que ver con el intenso sentimiento experimentado al haber sido rescatados de un sufrimiento infinitamente grande, a un precio infinitamente caro, y luego ser ubicados en un lugar infinitamente seguro y feliz. Dice entonces, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Él. Amén, hermanos. Seremos salvos por medio de Él. Y en Romanos 8:1, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido rescatados de un sufrimiento infinitamente largo, es decir, de la ira de Dios. Hemos sido rescatados con un precio infinitamente grande por la sangre de Cristo. Amén. Entonces hemos sido puestos juntos a ese lugar infinitamente seguro y feliz, que es al lado de Cristo. Amén, hermanos. Ahora imagínese que de repente usted está viendo la televisión y sale una noticia que un grupo de hombres estaban trabajando en una mina y fueron soterrados, quedaron atrapados ahí. Y hay muchas personas que ni los conocen, pero hay mucha gente y sus familiares, sus conocidos, sus amigos, sus otros compañeros posiblemente no eran de aquellas personas devotas, pero comienzan a pedir oración para que estas personas sean rescatadas, se unen unos a otros, se unen en tiempos de oración, se unen hasta en vigilias y en diferentes manifestaciones, con la esperanza de que estos hombres sean rescatados. Cuando estos hombres son rescatados, entonces las personas comienzan los que salen, sus familiares comienzan a abrazarlos, pero no solamente se abrazan ellos, se abrazan los que no los conocían y los que están ahí, quizás algunos de los que están viendo en la televisión también hasta lloran y se abrazan o se toman de las manos por la emoción de que estas personas han sido rescatadas. ¿Está conmigo? Entonces, hay algo que está definiendo entonces esto, ¿verdad? Y era esa esperanza de ese reencuentro. Hay algo que está pasando. ¿Y qué pasaría si ellos no hubieran sido rescatados? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque nosotros hemos sido rescatados por Cristo. Y muchas veces olvidamos que hemos sido rescatados. Muchas veces olvidamos de dónde Dios nos ha sacado y que ahora estamos en una tierra firme, en una tierra prometida, en una tierra segura por parte de Cristo. Y no debemos olvidar que hemos sido rescatados por Cristo, por su sangre preciosa. Está conmigo. ¿Y qué es lo que debe llevarnos esto? Debe llevarnos a un profundo afecto por Cristo y un profundo afecto por aquellos que son seguidores de Cristo también. Amén. Que ahora, antes no les conocíamos, pero ahora les conocemos. Antes no conocíamos a Cristo, pero ahora le conocemos. Antes habíamos oído acerca de Dios, pero ahora hemos tenido la experiencia personal con Cristo. Amén, hermanos. Entonces debemos alegrarnos con ellos. Muchas veces, tomando nuevamente el versículo, que se pierde el amor,
por causa de todo lo que ocurre en el mundo y la maldad que está en el mundo. Las personas valoran más las metas, los objetivos, los propósitos, que a las personas en sí. En una institución o una empresa se valora más el llegar a la meta que las personas que han logrado que la meta se cumpla, que es el recurso más valioso que se tiene. Y muchas veces en la vida cristiana se le da más énfasis a cómo debo vestirme, cómo debo peinarme, cómo debo caminar, cómo debo de hablar, cómo debo hacer esto y cómo debo hacer lo otro. Y que muchas veces esto está enraigado a ciertas cuestiones culturales. Pero más que todo, perdemos de vista la esencia del amor, del afecto cristiano, de la fraternidad, del aprecio que debemos tener los unos a los otros, del valor que cada cristiano tiene delante de los ojos de Dios y del valor que nosotros debemos reconocer que ese cristiano tiene también. ¿Está conmigo, hermano? Ayer veía una película con un mensaje cristiano de una joven que se une a un grupo. Ellos son cristianos supuestamente, pero más que cristianos son religiosos y están más enfatizados en otras cosas, y lo que están demostrando con sus vidas es la falta de amor, la falta del amor de Dios en sus vidas, porque están enfocados equivocadamente en algo. Y al final, pues esta persona les hace ver y les dice: ustedes dicen que son cristianos, pero son hipócritas, porque no ven el problema que otros tienen, ni hacen nada por ayudarles. Y claro, al final, pues la película termina bien, las personas reconocen esa situación y reconocen que no es por culpa de otros, sino que cada uno toma la decisión, ¿verdad?, de seguir a Cristo o no. No es por lo que otros puedan hacer o dejen de hacer, sino que cada quien es responsable. Y no debemos perder ese punto de vista de amar, de apreciar a los hermanos, que es lo que Pablo estaba demostrando a través de estos versículos. La base del profundo afecto de Pablo por estas personas es que él conocía que estuvo junto a ellos en el precipicio de la ira de Dios. Estuvo a punto de caer en el infierno, donde él y los demás merecían estar. Amén. A veces pensamos que los demás merecen estar en el infierno, pero no nos ponemos a pensar que también nosotros merecíamos estar ahí. Amén. Él sabía de que él junto con ellos habían sido arrebatados hacia la seguridad eterna. Estaban a punto de caer al precipicio, pero Dios los rescató de ahí. ¿A cuántos el Señor los ha rescatado de ahí? No debemos olvidar que estábamos a punto de caer al precipicio del infierno, pero Dios nos rescató por su amor, por su misericordia y por su gracia, y también a los que están a nuestro alrededor. Por eso Pablo tenía este profundo afecto por los cristianos, y ahora están temblando, alegres, abrazados. Por eso habla en Cristo, en el Señor, y eso es lo que Pablo había vivido con ellos. Estuvimos en peligro tan grande como el que pudimos estar juntos, y ahora estamos tan seguros en Cristo como pudiéramos estar juntos, está diciendo el apóstol Pablo. Amén. Y esto era real para él. Él podía quizás sentir el olor a lo que se está quemando, ¿no?, a las llamas. Podía sentir en su propia carne que estaba al borde de la ira de Dios. Y ahora ha sido rescatado por Cristo y está viviendo para Cristo. Y las cosas ya no se ven de la misma manera. Todos los que están ahí en Cristo están comprados con la sangre de Cristo y están a salvo por Cristo, no por sus propios méritos. Y eso es lo que olvidamos. Creemos que por nuestros propios méritos, creemos que por nuestro propio esfuerzo, creemos que por nuestro ritualismo religioso. No, es por la gracia del Señor. Es una gracia inmerecida. Nadie merece la salvación. Lo obtenemos por los méritos de Cristo. Amén. Somos salvos por gracia.
Hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si no sentimos esto, ¿verdad? Si no experimentamos ese afecto por todos los que están en Cristo, probablemente no sintamos que realmente nosotros merecíamos el infierno. Ni nos sorprendemos que hemos sido rescatados por Cristo. Nos da lo mismo, porque no estamos viendo las cosas como son. La seguridad que disfrutamos juntos muchas veces no parece ser preciosa. Por eso la palabra de Dios decía, creo que el domingo pasado, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Y habla de disfrutar ese tiempo con otros cristianos. Amén. No habla de que voy a ir a la iglesia porque ni modo, porque me llevan, porque esto, porque lo otro, para que no digan, ¿verdad? No, habla porque es algo que trae deleite, trae disfrute. ¿Y por qué? Por el afecto que tenemos por Cristo y el afecto que tenemos por otros cristianos. Es algo precioso para nuestra vida. Amén. Porque reconocemos que estábamos enterrados y que hemos sido rescatados por el Señor. Entonces, podemos llegar a ese afecto que Pablo estaba expresando en estos versículos, a experimentar esa calidez, ese aprecio en las relaciones interpersonales. Y tenemos que experimentar nuevamente lo que es haber sido rescatados de la ira, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y tener esa seguridad eterna de la salvación por medio de Cristo. Hay cosas, o hay algún tipo de cosas que van a intensificar nuestro afecto mutuo, nuestro cariño, nuestro aprecio por otros cristianos. Y Pablo está haciendo estos versos a medida que se mueve de un hermano amado a otro hermano para expresarle este aprecio y el valor que tienen delante de Dios. Está diciendo cosas acerca de ellos. No solo recordarlos a los hermanos, ya ellos están en Roma y están bien y son conocidos. Lo que Pablo parece estar haciendo es permitiendo simplemente que su corazón recuerde cosas que sabe acerca de estas personas y así intensifica su afecto por ellos. Y uno es que menciona escogidos por Cristo. ¿Cuántos son escogidos por Cristo? Y en ocasiones este afecto muy especial por un hermano simplemente recuerda que es escogido por Dios. Y él dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor. Y alguien podría decir, no todos somos escogidos por Dios, pues. No todos los creyentes han sido escogidos por Dios, y tiene razón. Pero ¿por qué Pablo dice saludad a Rufo, escogido por Dios? Posiblemente porque hay otros que también llama amados. Y hay 26 que son amados. Pero Pablo no está etiquetando a las personas y lo está separando por grupos. Los está amando a la distancia y viene a su mente lo que de ellos para él es precioso. Y por alguna razón piensa, cuando se imagina a Rufo, piensa, Dios lo escogió. Dios escogió a Rufo. Habrá algo intenso ahí. Y Pablo quizás tuvieron una larga conversación sobre la elección. Quizás Rufo se enamoró de la verdad de que Dios le había escogido incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo y no podía dejar de estar regocijado, feliz, alabando a Dios y mencionar la gracia soberana de Dios. Era posible que sea por esto, pero era posible que también, que Pablo menciona que Rufo es escogido por Dios porque era un vil pecador igual que él. Quizás era uno de los grandes pecadores que había conocido. Y por tanto el hecho de que Dios le había escogido y lo había rescatado de donde estaba, para Pablo era una evidencia de la libertad, de la gracia del Señor sobre la vida de Rufo. Amén. Y le encantaba recordarlo, se regocijaba al recordar esto. Entonces, pero Pablo estaba queriendo recordar a Rufo y lo hacía pensando en él como un escogido de Dios.
Y esa es una de las cosas que debemos permitir, que traiga ese aprecio, ese cariño por otros creyentes. Dios lo escogió, diga el que está cerca, Dios te escogió. Dios escogió al que tiene a su lado derecho, al que tiene a su lado izquierdo, al que tiene al frente o atrás. Dios los ha escogido. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aleluya. Entonces, si somos escogidos por Dios, si los que están a su alrededor son escogidos por Dios, debemos apreciarlos. El segundo aspecto, algunos cristianos se han vuelto amados por Pablo por el tiempo que han caminado con el Señor. Saludad a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia, el primer convertido, imagínense. Pablo se acuerda de todo esto. Luego dice saludar a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo también. Está diciendo, este hermano ha sido perseverante. ¿No se alegra usted cuando un hermano ha sido perseverante? Mi mamá siempre me pregunta por los hermanos de la iglesia y me pregunta, tal hermano tal cosa, tal hermano tal cosa, tal hermano tal cosa. Y se acuerda de ciertos detalles, como Pablo lo estaba haciendo. ¿Y por qué se acuerda de esos detalles? Por el aprecio que tiene. Amén. La conversión de Epeneto a Cristo se remonta a los inicios de la misión a Asia. Y a Andrónico y Junia se convirtieron a Cristo antes que Pablo, imagínense. Pero Pablo recordaba esto. Estar en Cristo importa más que nada más. Importa más que cualquier otra cosa. Entonces es importante meditar en los detalles concernientes a cómo las personas llegaron a Cristo, cuánto tiempo han estado en Él. Y esto es parte de lo que debe haber en nuestros corazones. Epeneto fue el primero rescatado en Asia, está diciendo Pablo, nunca lo voy a olvidar. Fue el primero. Andrónico y Junia han caminado en Cristo más de lo que yo le he hecho. Amén. También está expresando esto. Cristo les rescató cuando aún estaba diciendo Pablo, yo estaba amenazando a los cristianos. O cuando disfrutaba de pensar en la misericordia de Dios en sus amigos, ¿verdad? El apóstol Pablo. ¿Cuántos disfrutan de las misericordias de Dios en otros? En tercer lugar, vemos el compañerismo en Cristo. El afecto de Pablo por sus amigos es intensificado a medida que piensa en sus compañeros, en las labores del Evangelio. Dice, saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Saludad a Trifina, Trifosa, obreras del Señor. Saludad a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. ¿Qué es lo que le está reconociendo en ellos? El trabajo. Han trabajado fuertemente, juntos, por buen tiempo, en una causa común, con una visión unificada. Y eso es lo que tiende a unificar vidas. Cuando usted está trabajando junto a otros, los va unificando, los va uniendo. Amén. Y Pablo está reconociendo este trabajo en el Señor y la unidad que ha creado en ellos. Pablo fue conmovido en su amor por sus amigos cuando recordó el fuerte trabajo que había realizado en Cristo. Y en cuarto lugar, está compartiendo el sufrimiento en Cristo. El afecto de Pablo por sus amigos fue intensificado por el sufrimiento que había compartido. Sobre Andrónico y Junia se depositó la mayor atención de estos versos, ¿verdad? Está hablando de las razones que sufrieron. Saludar a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión. ¿Puedes imaginar estos sentimientos? Mis compañeros de prisión. Y así sucede, ¿verdad?, con cada uno de nosotros. Los tiempos más duros forjan las amistades más profundas. Cuando usted ha pasado junto a otros ciertas situaciones difíciles, ha fortalecido esa amistad, esa relación. El cálido punto de la llama del soldador produce la más fuerte unión en la pieza que está siendo soldada. Y eso sucede cuando juntos pasamos dificultades, pasamos sufrimientos. Pero también Dios nos ha rescatado de su propia ira
al precio de su Hijo y nos ha reunido con Cristo, donde estamos eternamente seguros en Él. Nos levantamos entonces con gozo. Amén. ¿Cuántos están con gozo? Nos miramos y podemos decir, estamos aquí por la gracia del Señor. Y podemos regocijarnos en Él. Estamos aquí en Cristo. No estamos sumergidos, no estamos soterrados, no estamos atrapados. Hemos sido libertados por el Señor. Amén. No estamos cayendo en un precipicio. Hemos sido levantados por Cristo. No lo merecíamos, pero el amor de Dios hizo que Cristo derramara su sangre preciosa en la cruz del Calvario para rescatarnos. Amén. Y el que está cerca ha sido escogido por Dios. Ha sido perdonado por Dios. Y eres amado por Dios. Amén, hermanos. El apóstol Juan dijo, no sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Que el Señor haga sentir el gozo de pasar de muerte a vida al poder amar a nuestros hermanos y expresarles nuestro amor, así como Cristo lo hizo por nosotros. Póngase de pie, por favor. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia. Gracias por obrar en nuestras vidas y manifestarte, Señor, en nuestros corazones. Gracias, oh Dios, por ese amor incomparable que tú compartes con cada uno de nosotros. Gracias porque con amor eterno nos has amado y nos has prolongado tu misericordia. Y así como el apóstol Pablo, Señor, expresa este aprecio, este amor fraternal para los hermanos en Roma, que también nosotros podamos hacer lo mismo con nuestros hermanos. Que podamos apreciar el valor que tienen en ti, Señor, y que podamos amarles como tú les amas. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén.